El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. La temperatura en Bogotá es de 18 grados centígrados, tenemos muchas noticias para hoy. Aquí están nuestros titulares, sean bienvenidos. Equidad es construir el sueño de tener vivienda propia en Colombia, así lo expresó el presidente Iván Duque durante la conmemoración de los 10 años de vida del Ministerio de Vivienda. Inversiones por 2,5 billones de pesos anunció el Gobierno Nacional para La Mojana. Las obras para superar las inundaciones en temporadas de lluvia quedarán consignadas en un documento COMPES. ¿Cómo va el comportamiento de la pandemia en Colombia? ¿Cuál es el avance del Plan Nacional de Vacunación? ¿El país está preparado para la cuarta ola de contagios? En minutos habla en Casa de Nariño en línea Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud. El Ministerio de Educación y la Gobernación del Valle del Cauca entregan obras de ampliación y mejoramiento de instituciones educativas. El total de la inversión ascendió a 2.290 millones de pesos. Campeonas mundiales de tiro con arco destacaron el apoyo del Ministerio del Deporte. La participación nacional en los mundiales de Estados Unidos fue histórica, reiteró el ministro, y se trabaja para el ranking de noviembre en Medellín. Más de 120 empresas participaron en la feria Alianzas para el Futuro del SENA. El objetivo de este certamen es crear oportunidades de empleo y capacitar al talento. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. Y la noticia del día en Casa de Nariño en línea gira en torno a la intervención del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la conmemoración de los 10 años de creación del Ministerio de Vivienda. El presidente destacó que aunque es un ministerio, una cartera muy joven, pues ha cumplido el sueño a miles de colombianos. Esto dijo el presidente de la República. Para mí es un verdadero honor estar hoy en esta celebración de los 10 años del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es un ministerio que es joven, pero es un ministerio cuyas ejecutorias trascienden cualquier tipo de expresión de la palabra solidaridad o de la palabra equidad. Este es un ministerio que ayuda diariamente a construir sueños. Y el sueño quizás más importante para una familia, el ser propietarios, el tener una vivienda digna y a partir de ahí dejar un patrimonio para los hijos, un ahorro para la vida. Importante, Carlos Fernando, muy buenas tardes. Pues esto que dice el presidente de la República, destacando los logros que se ha conseguido y que han beneficiado a miles de colombianos por parte del Ministerio de Vivienda. Cordial saludo, Slobodan Daliana, seguidores de Casa de Nariño en línea. El jefe de Estado reiteró que al comienzo de su gobierno pues fijó unas metas, unos objetivos en el Ministerio de Vivienda y que han permitido, por supuesto, tener unas cifras históricas como las que ha revelado en la mañana en el día de hoy. Esos objetivos fueron trazados al inicio del gobierno con el objetivo, valga la redundancia, de fortalecer al Ministerio de Vivienda. Y empezamos con metas. Una, lograr la mayor asignación de subsidios de vivienda en la historia de nuestro país. Y tratando de tener una capilaridad en la política pública que llegara a las familias que más lo necesitan. También hacer un planteamiento de llegar a cerca de 16.000 hectáreas
habilitadas en todo el territorio nacional para la construcción de vivienda. Desde luego, plantear cerca de 600.000 mejoramientos de vivienda, entre titulación, intervención directa en vivienda y entornos. Hacer una ampliación de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento. Aumentar las viviendas que estuvieran cobijadas bajo el programa de subsidios en las zonas rurales de Colombia y lograr las mayores ventas de vivienda en la historia de nuestro país. Daliana, muy buenas tardes. Y el presidente de la República también habló de esos logros, de la entrega de subsidios y de una iniciativa muy importante que se llama Casa Digna, Vida Digna. Eslogan, muy buenas tardes para usted, para Carlos Fernando y todos los seguidores de Casa de Nariño en línea. El presidente entregó un detallado balance de esos logros que ha alcanzado la cartera de vivienda en los últimos años desde que él ha sido jefe de Estado de todos los colombianos. Uno de estos, sin duda, la venta histórica de viviendas en el año 2020, pese a la coyuntura de pandemia. Esto dijo al respecto. El año 2020 ha sido el año económico más difícil de nuestra historia de Colombia. Y quizás el más difícil para muchos países del mundo. Pero el mensaje más grande de optimismo es que en el año 2020 logramos las mayores ventas históricas de vivienda de interés social y de vivienda en general en nuestro país. Y que hoy son referentes de estudio en todo el mundo. Y este año vamos por más. Porque en el año 2019 cerramos con cerca de 195.000 viviendas vendidas. En el año 2020, 205.000 viviendas vendidas. Y este año vamos por más de 220.000 viviendas vendidas en todo el territorio nacional. Casa de Nariño en línea. Y de otro lado, el presidente de la República habló de unas de las noticias del día. Se refirió de manera muy breve a la investigación periodística internacional conocida como Pandora Papers. Y reiteró el presidente de la República que todo ciudadano colombiano que tenga activos en el exterior pues debe declararlos ante la DIAN, como debe ser. Esto dijo el presidente. Ha salido en las últimas horas a relucir este informe que lo han llamado los Pandora Papers. Sobre esto quiero decir lo siguiente y con mucha claridad. En nuestro país está permitido que los ciudadanos tengan cuentas en el exterior. Tener cuentas en el exterior no es un delito. Lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Quien tenga activos no declarados es sujeto de multas, pero adicionalmente puede acogerse al impuesto de normalización. Gracias a la colaboración que tenemos con los demás países del mundo y con las redes de la OCDE, hemos podido identificar activos en el exterior no declarados y se le ha mandado a los ciudadanos su comunicación para que se pongan al día. Entonces quiero dejar absolutamente claro que quien tenga activos en el exterior, su responsabilidad con la nación es declararlos. Y si no lo han hecho, o reciben la multa o se podrán acoger a los esquemas de normalización. El presidente Duque también se refirió en este evento de la conmemoración de los 10 años de una década del Ministerio de Vivienda al tema con Venezuela. Slobodan y Daliana, hay movimientos en la frontera, pero de lado para allá. Es decir, en Venezuela está planteando la posibilidad de reabrir la frontera otra vez por Colombia. El jefe de Estado indica que esto se logró gracias a la presión internacional, por supuesto encabezada por nuestro país y al cerco diplomático. Esto dijo el jefe de Estado. El mensaje nuestro es, como Colombia ya abrió ese espacio, Colombia está dispuesta también a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo. Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible
pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano. De manera que eso ocurrirá en los próximos días, en las próximas semanas, pero lo haremos siempre con los criterios que tiene nuestro país en sus zonas de frontera, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga. Pues ahí está esta importante declaración, Carlos Fernando Galeana, el presidente de la República. Esto no va a ser con chambonadas, y ahí está la autoridad colombiana, migración, las autoridades, para realizar todas las medidas pertinentes que se proteja la bioseguridad del lado nuestro, de los colombianos. Por supuesto, preocupa el tema de la bioseguridad en el lado contrario, en el de Venezuela, porque las cifras del vecino país no se conocen. Unas cifras desde hace mucho rato no se reporta cómo está el tema de la pandemia en el vecino país. Amigos nuestros en el otro lado de la frontera dicen que el tema es bien complejo. En segundos vamos a hablar de salud aquí en Casa de Nariño en Línea. La salud en Noticias Casa de Nariño en Línea. En Noticias de la Salud, justamente avanza el Plan Nacional de Vacunación. Ayer escuchamos una cifra de que ya son más de 41 millones de colombianos los que ya se han aplicado por lo menos su primera dosis. En línea con esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está instando a todas las entidades territoriales para que implementen planes de vacunación que le den celeridad y esos niveles se superen, es decir, para que de aquí a terminar el año logremos por lo menos el 70% de la población inmunizada. Recordemos que el presidente el sábado, Carlos Fernando, reveló meta para el mes de octubre, 48 millones. 48 millones en de dosis este aplicadas. 10º mes del año que se deben aplicar en Colombia, 7 más de lo que fue la meta en septiembre, que eran 41 millones. Sí se consiguieron las 41 millones 12 horas después. Exacto, y pese destacando las dificultades que hubo con farmacéuticas y todo, se sigue cumpliendo y se le sigue dando celeridad a ese Plan Nacional de Vacunación. La meta, de acuerdo con el ministro, es que por lo menos se apliquen cerca de 319.600 dosis al día, lo que permitiría cumplir sin contratiempos con esta meta al cierre del año, 70% de la población vacunada. Esto fue lo que dijo, todos los detalles con Manuela Prieto. Octubre es fundamental para avanzar y consolidar la vacunación, así lo aseguró el ministro de Salud Fernando Ruiz, quien dijo que para lograr la meta de inmunizar al 70% de la población se debe acelerar el ritmo de vacunación. El mes de octubre es fundamental para poder avanzar y consolidar la cobertura de vacunación en las ciudades con operativos programados desde las EPS y en conjunto con las ciudades donde todos vamos a ser corresponsables en el proceso de vacunación y hacer campañas donde podamos incluir a la población. El director de Prevención y Promoción, Gerson Vermont, manifestó que la meta es aplicar más de 319.000 dosis diarias para lograr las proyecciones. Tenemos que vacunar 319.669 personas diarias de primera vez durante el mes de octubre. ¿Por qué? Porque empiezan los tiempos para la segunda dosis. Si ponemos primeras dosis en noviembre, pues se nos fue para enero. Si ponemos primeras dosis en diciembre, pues ya claramente se nos fue para febrero o marzo la terminación del 70% de esa población. Si queremos estar dentro de los tiempos de completar totalmente las segundas dosis de la población que le apliquemos la primera, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo de lograr el 30 de octubre tener ya la meta cumplida del 70%. El llamado del Ministerio de Salud a los entes territoriales es a enfocar sus esfuerzos para incrementar la vacunación en todo el territorio nacional. Y otro mensaje bien importante, Carlos Fernando Galeana, y es que a ninguna persona vacunada se le puede negar la prueba de COVID-19. Es que hay algunas denuncias, se han escuchado en las últimas horas que algunas entidades promotoras de salud están negando las pruebas de COVID a personas que o tienen los síntomas o estuvieron en contacto con algunas personas positivas. Tienen que hacerla. Correcto. Tienen que hacerla, y es el llamado que hace el ministerio en forma vehemente. ¿Escuchamos a Manuela? Sí, señor. Manuela. El reporte de Manuela Prieto. El Ministerio de Salud y Protección Social actualizó los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de antígenos y PCR COVID-19. La principal actualización fue la inclusión de un apartado para pruebas en personas vacunadas. A ninguna persona vacunada, aunque sea con una dosis, aunque sea con esquema completo,
se le puede negar prueba si tiene síntomas o si es contacto estrecho. Este cambio se da a raíz de que algunas EPS han asumido que las personas vacunadas no necesitan pruebas. En el documento se estipula la aplicación oportuna así se esté vacunado, lo que permitirá cortar las cadenas de transmisión. No existe en este momento ninguna razón para negarle pruebas a personas vacunadas, incluyendo los vacunados con esquema completo. Si tiene síntomas o es contacto estrecho, le hagamos prueba. Perdonen por ser tan reiterativo. Y otra manera de decirlo, que es el segundo mensaje. Las personas vacunadas también deben estudiarse como parte de las cadenas de contacto y también deben aislarse tempranamente. El Ministerio de Salud recordó que el aislamiento debe comenzar desde la presunción clínica y no esperar el resultado de la prueba, ya que el virus es contagioso desde un día antes del comienzo de los síntomas. Noticias del campo de la salud, vamos con el trino y es especial porque lo estamos reportando desde la semana pasada y tiene que ver con el Festival Vallenato y el trino también con rima. Sí, señor. Con rima vallenata. Dice, para disfrutar del festival te debes vacunar. Protégete del COVID-19 y celebra con los mejores exponentes del festival de la leyenda vallenata. Numeral vacúnate y numeral recupera el ritmo de tu vida. Así es, pues veamos el mensaje precisamente que viene desde Valledupar con el respaldo del Ministerio de Salud. Perfecto. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Manuel Eduardo Vega Vázquez, el rey de la leyenda vallenata 2020. Ya me vacuné contra el COVID-19. Protégete, protege a los tuyos, vacúnate y asiste al Festival de la Leyenda Vallenata que va a estar buenísimo en su versión 54 este año. Te esperamos. El futuro es de todos. El personaje en Noticias Casa de Nariño en línea. Y el personaje en Casa de Nariño en línea es el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. Muchos temas con él. Doctor Moscoso, muy buenas tardes. Bienvenido como siempre a Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes, Lodovan, y a todos los compañeros de la mesa y un saludo para toda su audiencia. Señor viceministro, muchísimos temas con usted como siempre. Uno muy importante, usted asistió en los últimos días al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, donde Colombia hace parte. ¿Qué nos puede contar de esa importante reunión? Yo creo que una reunión muy importante donde en conjunto de los otros 34 miembros del Consejo Ejecutivo se revisaron los aspectos y la evaluación de la organización y los aspectos relacionados con la pandemia, el suministro de vacunas y entre otros, y se plantearon inquietudes desde algunos países, incluyendo Colombia, sobre la provisión de vacunas en el mundo, igualmente sobre la atención, el apoyo suscrito por la entidad y los demás países a la atención de la pandemia. Creo que fue una reunión muy constructiva y una reunión que va a servir de marco a la reunión extraordinaria de la Asamblea que se va a realizar a finales de noviembre, principios de diciembre y para la ordinaria del año entrante. O sea, creo que temas muy importantes y creo que el país manifestó claramente sus posiciones y solicitó el apoyo pues, de toda la comunidad internacional, no solamente en el país, sino para seguir avanzando en este proceso, en esta pandemia tan cruel que nos ha tocado vivir. Carlos Fernando. Viceministro, con la presencia de las autoridades mundiales de la salud y por supuesto allí la presentación de Colombia, se habló también del tema del control de la pandemia. Se habla que en marzo de 2022 la misma Organización Mundial de la Salud dice que podría estar controlado como pandemia. El tema de pandemia es un tema muy complejo. Estamos ante la presencia de un virus que muta frecuentemente, que genera nuevas variantes y estamos
a la espera de ver su evolución. Yo creo que en este momento tenemos que concentrarnos en lo que nos corresponde, es tomar todas las medidas, tanto en el país como en el mundo, para minimizar el momento que tengamos y pues esperemos ojalá el control lo más pronto posible, pero en gran parte de depende de cómo nos comportemos todos los ciudadanos, cómo nos comportemos las autoridades y lógicamente cómo se comporte el mundo en general. Daliana. Viceministro, yo quisiera preguntarle por la pandemia en el caso puntual de Colombia. Estábamos cerca o se proyectaba mejor un cuarto pico. Hemos visto un descenso en la positividad. ¿Cómo está el país y cómo además podemos pues justamente evitar que se llegue pronto ese cuarto pico? No, en este momento nosotros nos encontramos 3 semanas de una línea baja de casos. Nos encontramos entre 1.200, 1.400, 1.500 casos promedio día, en una ocupación de unidades de cuidado intensivo por COVID confirmada entre 500 y 600 camas, una dolorosa cifra, si bien menor que las cifras que tuvimos, que oscila entre las 30 personas que pierden la vida diariamente por COVID, una cifra que pues no es muy alta, una cifra que nos sigue preocupando. Llevamos 3 semanas, esto en vez de tranquilizarnos nos preocupa porque significa que hemos frenado la curva de descenso, que nos encontramos en una meseta baja, y esas mesetas pueden tener varios comportamientos: a la baja, cosa que no vemos, pero también puede tener una tendencia al aumento. En este momento ya tenemos unas evidencias más confirmadas de mayor presencia de la variante Delta en Colombia, y si bien está evolucionando la tasa de contagio de ellas a un ritmo no tan acelerado, esto puede tener un comportamiento variado que cambie en el tiempo. Entonces la posibilidad de que tengamos un cuarto pico está presente y depende de cómo nos comportemos, del trabajo que hagamos entre todos, que podamos minimizar su impacto. Recordar que estamos adelantando varias medidas. La primera medida tiene que ver con la importancia de la vacunación. Vacunarnos definitivamente minimiza el riesgo de infección y minimiza aún mucho más el riesgo de tener eventos severos. Estamos encontrando, por ejemplo, les comento, en el último fin de semana, donde tuvimos alrededor de 8 personas que perdieron la vida en la ciudad de Barranquilla, hicimos un análisis de todas ellas y todas las 8 personas estaban no vacunadas. Entonces, la vacunación definitivamente es una herramienta muy valiosa que está disponible en el país. Tuvimos unas dificultades, unos problemas con las farmacéuticas y se retrasó algún suministro de vacunas, lo cual generó algunas limitaciones. Si bien garantizamos los biológicos, pues no a la misma cantidad, y esto generó una disminución en la velocidad. Pero ya les queremos decir a todos los colombianos que ya todas las vacunas se encuentran en los territorios. Ya hay vacunas de todos los biológicos disponibles, entonces acudamos a vacunarnos tanto para las primeras dosis como para las segundas y terceras dosis. Igualmente, la segunda medida, no podemos ser confiados. No podemos ser confiados, la posibilidad de la infección está ahí, y si quitamos las medidas de seguridad vamos a tener una mayor cantidad de infección. Recordar el lavado de manos fundamental, recordar evitar aglomeraciones, recordar el uso del tapabocas. El uso del tapabocas es mandatorio. Recordar que los espacios cerrados y donde se comparten con muchas personas generan espacios de riesgo que tenemos que minimizar y cuidarnos. Y una tercera recomendación muy especial para todos: si yo tengo un síndrome respiratorio, si yo tengo gripa, es probable que tenga COVID y me tengo que quedar en mi casa con toda mi familia, pedirle a mi EPS, a mi entidad territorial, que me haga la prueba, mientras tanto en mi casa, y hasta tanto la prueba no salga negativa en mi casa. Y si salió positiva en mi casa, con todos los días. Y adicionalmente debo informar cuáles fueron mis contactos y pedirle a mis contactos que hagan el mismo aislamiento. Si nosotros hacemos eso, cortamos la cadena de contagio, aislamos el virus en una burbuja más pequeña y evitamos que contagien a otras personas. Entonces, una solicitud muy especial para todos los colombianos: las 3 medidas. La primera, vacunemos; la segunda, cuidémonos; y la tercera, aislemos cuando tengamos criterios del riesgo. El virus sigue presente, la pandemia está ahí. Nosotros ya tuvimos unas disminuciones de casos y luego tuvimos ese tercer pico tan doloroso, y es trabajo de todos minimizar
que vuelva a ocurrir estas situaciones. Señor viceministro, última pregunta. ¿Cómo van las terceras dosis, la aplicación? Vamos avanzando en la tercera dosis. Recordar que en este momento las personas mayores de 70 o más años que ya hayan cumplido 6 meses con su esquema de segunda dosis pueden acercarse a recibir su tercera dosis. La tercera dosis puede ser del mismo biológico con que se tomaron las 2 dosis anteriores, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, lo pueden tomar perfectamente. Pero si tiene alguna condición que le sugiera que debe utilizar otro biológico, igual puede hacerlo. Desde que sea de ARN mensajero, puede colocarse la tercera dosis con Pfizer o Moderna. Las vacunas están disponibles. Igualmente les queremos comentar que ya hay vacunas de Moderna disponibles para segunda dosis. El Ministerio sigue recomendando para las personas de menos de 50 años y sin comorbilidades la aplicación a los 84 días, pero igual si usted considera que tiene algún factor médico, algún factor social o algún factor personal que quiera aplicarse su segunda dosis entre el espacio de 28 y 84 días, puede aplicárselo. Pero recuerden, las dosis a los 84 días han demostrado una mayor eficacia, entonces esa es la recomendación del Ministerio en ese sentido. Igualmente tenemos vacunas para primeras dosis disponibles de Sinovac, AstraZeneca y Janssen, entonces acudir, y tenemos vacunas de Pfizer y Moderna para niños de 12 a 17 años. Pues doctor Luis Alexander Moscoso, señor viceministro de Salud, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Casa de Nariño en línea. Muchas gracias a todos y recordar, salgamos a vacunarnos, los biológicos están disponibles para usted. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Pues ahí está el mensaje del doctor Moscoso, hay que cuidarnos y estamos a tiempo aún para evitar un cuarto pico. Así de simple. Un cuarto pico. Está en nuestras manos la decisión para evitarlo. Médicamente y científicamente se puede hacer, se puede evitar. Además, muy importante esa mención que hacía, la evidencia, 8 casos en la costa. Barranquilla. Y todos relacionados con la carencia de la vacunación. No estaban vacunados. Exacto. Pues ahí está muy claro el mensaje del señor viceministro de Salud. Segundos más noticias, precisamente de la salud, aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. Escuchábamos el llamado del viceministro de Salud, un llamado que está haciendo el gobierno nacional de manera enfática. Todos debemos acudir al llamado de la vacunación por nosotros, por nuestros seres queridos, por todos los ciudadanos. En línea con esto, un mensaje del Ministerio de Salud incitándonos, haciendo ese llamado a todos los colombianos para que quienes aún no se han vacunado accedan al plan. Y estamos a punto de llegar a la semana del receso. Entonces, exacto, hay que cuidarse. A propósito de Festival Vallenato, a propósito de la semana de receso que salen todos los estudiantes a vacaciones, es muy importante, y ese es el llamado que hace justamente en esta oportunidad el Ministerio, es que se acercan fechas como el receso de todos los colegios y las universidades, entonces a vacunarnos todos. Veamos. El año se está acabando, ya no queda más sino organizar las vacaciones, playita o piscina. Hay que alistar maleta, el o los vestidos de baño, pantaloneta, gorrita, las chanclas, protector solar claramente, gafitas, la pinta con... Un momento, hay una cosa que sí o sí no nos puede faltar para tener un descanso seguro y tranquilo, la vacuna. Antes de viajar, recuerda que te proteges y proteges a los demás si estás vacunado. Recupera el ritmo de tu vida, vacuna. Servicio al ciudadano. Y noticias de servicio al ciudadano, como siempre, las tiene Prosperidad Social a través de un trino bien importante. Dice lo siguiente: no lo dejen para el final. Recuerden que hasta el 5 de octubre, es decir, mañana, desde Prosperidad Social, Colombia entregará a más de 240.000 participantes de Jóvenes en Acción los incentivos del cuarto ciclo. No olviden esperar la notificación vía mensaje de texto a través de @daviplata. Y dice lo siguiente: llegó la hora, cuarta jornada de entrega de incentivos para Jóvenes en Acción a partir del 16 de septiembre hasta el 5 de octubre, esta mañana. Exactamente, y habla también de cómo el SENA, pues es el periodo entre abril y mayo de este año, y en las instituciones de educación superior los 32 convenios que reportan la matrícula para el primer semestre de 2021. Y lo que el ojo alcanza a determinar, el convenio también del reparto de
el desempeño y, bueno, en fin, mire, está un poco pequeño. A ver, yo les ayudo que estoy acá haciendo zoom. Zoom porque tampoco es que la muy bien. no nos ayuda. Bueno, no. Por un lado mencionabas tú ya los 32 convenios, dice reporte de matrícula 2021 primer semestre. Sí. 22 convenios, reporte de permanencia y desempeño 2021 también para el primer semestre, un convenio, reporte de permanencia y desempeño para el 2020 y primer convenio, reporte de permanencia y desempeño 2020 segundo semestre. Perfecto, ahí está. Ahí mi máximo esfuerzo. Recomendación de prosperidad social. En segundos vamos con noticias importantes de el SENA. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. Nos ponemos las gafas para ahora poderlo ver bien. Bueno, vamos a hablar acerca del SENA, que sigue avanzando con la feria Alianzas para el Futuro, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre la entidad y el sector productivo del país para generar mayores empleos en nuestro país, en Colombia. Zagira Iglesias nos amplía la información. El SENA llevó a cabo la Feria Empresarial 2021 Alianzas para el Futuro, con el fin de fortalecer la cooperación entre la entidad y las empresas para promover la empleabilidad y el desarrollo económico del país. Esta Feria Empresarial SENA 2021 es muy importante para los empresarios porque le permiten conocer todos los servicios que le puede ofrecer el SENA para fortalecer el talento humano. Durante la feria, a través de 5 conversatorios, empresarios compartieron sus experiencias positivas en el desarrollo de estas alianzas y estrategias con la entidad. Desde Siemens estamos convencidos que nosotros tenemos la posibilidad de cada vez más ayudar y contribuir para que haya una transferencia de conocimiento y así los futuros profesionales que van a estar presentes en nuestras organizaciones cuenten cada vez con una mayor capacidad de aplicar estas nuevas tecnologías, de aplicar nuevos conceptos y sobre todo de contribuir para que esas organizaciones cada vez sean más productivas. La feria realizada en Bogotá contó con la asistencia presencial de más de 120 directivos de compañías como Siemens, Microsoft, AXA Colpatria, Credibanco, Banco BBVA, Corona, Aviatur, Atlantic International, BPO. Nuestro único proveedor de empleos es el SENA. Todo el mundo entra por el SENA y tratamos. Ojalá todos se queden, porque los mejores se queden. Por medio de la Unidad de Atención Integral del SENA, se han atendido de manera ágil y efectiva en los 2 últimos años alrededor de 160.000 solicitudes de más de 60.000 empresas. Casa de Nariño en línea, Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Y a esta hora recordamos las redes sociales para nuestros seguidores, para que quien quiera conocer los contenidos de Casa de Nariño en línea, las redes son muy fáciles, Carlos Fernando. 2 formas, siempre se las decimos y vamos a insistir, 2 formas para poder acceder a todo nuestro contenido. La primera, la oficial, a través de la página oficial web de la Presidencia de la República. Es www.presidencia.gov.co/casa-narino-línea. En YouTube, el canal se llama Presidencia de la República Colombia. En Facebook, Presidencia de Colombia, así esté caído hoy. Infopresidencia es en Twitter. Allí también nos puede encontrar en las redes sociales muy activas con todo nuestro contenido. Esta es la primera opción. ¿Y la segunda? La segunda opción también muy sencillo, a través de cómo hacemos cualquier búsqueda por medio de Google. El primer paso, digitar Presidencia de la República, automáticamente lo redirecciona con la página de Presidencia. Al lado izquierdo, la ingresar al sitio como segundo paso y ahí automáticamente da con toda la página de Presidencia y hay un banner que dice prensa. Y en la parte inferior, la última opción, Casa de Nariño en línea como cuarto y último paso, y ahí ya está conectado con todo el contenido, nuestros noticieros, los podcasts, la entrevista del día, todas las secciones que emitimos acá a diario. Las cuartillas. Esperemos que WhatsApp y Facebook se normalice. Hubo una caída mundial. Exactamente. Pero caída mundial en Colombia y en varios países de América Latina es lo que reportan hasta ahora. Y ya lleva horas. Sí, desde la mañana. Sí, señor. Como desde las 10:40 más o menos estamos ya sin esas redes. Así es. Tiempo para actualizar noticias aquí en Casa de Nariño en línea.
El Ministerio de Salud le aclara a la CPS que a ningún ciudadano vacunado se le puede negar la prueba de COVID-19, esto con el fin de cortar con las cadenas de contagio. El ministro Fernando Ruiz instó a los gobiernos territoriales a ejecutar planes de acción que permitan alcanzar el 70% de inmunización de sus poblaciones. Incautan cargamento de cocaína en Tumaco, avaluado en $15 millones. Casa de Nariño en línea. Vamos en segundos a hablar de noticias de nuestras regiones y en segundos también vamos a hablar con el señor ministro de Energía, el doctor Diego Mesa, sobre una noticia bien importante que el presidente de alguna manera la lanzaba la semana anterior, que es la ruta del hidrógeno en Colombia. Noticia de futuro, noticia de ciencia y tecnología, que ya se están haciendo esas pruebas y lo contamos aquí en Casa de Nariño en línea para el hidrógeno. Interesante porque transporte en el futuro, hidrógeno. Ya usted no va a decir me llena con diésel. Deme 9 galones o un galoncito si corriente. Me quedo varado. O lléneme esta repina, o lléneme aquí el bidón. 5.000. No. Ahora son células, ¿no? Células. Transición energética. Fotovoltaicas, pero la base es el hidrógeno. Una cosa de ciencia ficción, pero que es una realidad, insisto. Todo esto en segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Hey, mijita, sí, usted, la que cree que el arroz engorda, coma tranquila que el arroz no es una harina, es un cereal fuente de proteína, alimenta, da energía y no tiene gluten, así que hágale con confianza a la cuchara, mija. Consumamos lo nuestro al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Ministerio de Vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. Porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a más de 500.000 familias con el programa Casa Digna, Vida Digna. Esta no es solo una cifra, significa que miles de familias ya tienen su título de propiedad o hemos hecho mejoras dentro de sus casas y en el entorno de las mismas para mejorar su calidad de vida. Gobierno de Colombia. Atención, estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país. No se deje engañar, son falsas. Los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos, hospedajes y/o para dotación. Recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.co. Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo, sin costo. Denuncia ante las autoridades al 147 del Gaula del Ejército o al número 165 del Gaula de la Policía. Continuamos en Noticias Casa de Nariño en línea. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Y hasta ahora la entrevista del día, como lo anticipábamos antes de la pausa, es con el doctor Diego Mesa, ministro de Energía, un tema bien importante, como lo decíamos, el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido como siempre, y contémosle a nuestros televidentes precisamente en qué consiste esta hoja de ruta del hidrógeno que lanzó en las últimas horas el presidente de la República y por qué es tan importante para el proceso de transición energética. Bienvenido. Muchas gracias, Elodan. Un placer estar aquí con ustedes contándole al país este importante hito de la transición energética. En compañía del presidente Iván Duque, presentándole al mundo la hoja de ruta del hidrógeno para Colombia. ¿Por qué es importante el hidrógeno? Antes de contar en más detalle qué trae esa hoja de ruta. El hidrógeno verde y el hidrógeno azul, que son energéticos de cero y de bajas emisiones, son los energéticos que están llamados a poder hacer realidad la descarbonización de sectores de la economía
que son intensivos en el uso de energía, como por ejemplo los procesos de refinación, el sector metalúrgico, la petroquímica con la producción de fertilizantes como el caso del amoníaco y del metanol, el transporte de carga pesada, el transporte marítimo, fluvial, aéreo. Y muchos países, sobre todo los países más desarrollados, ya están empezando a identificar qué países pueden ser los proveedores de hidrógeno verde o hidrógeno azul para sus economías. Y ahí entra Colombia. ¿Qué se necesita para producir hidrógeno verde? Se necesita tener fuentes de energía renovables y se necesita tener un recurso hídrico importante. Y en ese sentido Colombia tiene una gran riqueza en materia hídrica. Somos el 6º país con el recurso hídrico renovable más grande del planeta. Tenemos además también un régimen de vientos y una radiación solar de clase mundial, que además se ha venido materializando con nuestra política de transición energética, donde vamos a pasar en agosto del año 2018 a haber tenido solamente 2 proyectos de generación con estas fuentes, que representaban menos del 0.2% de la matriz, a entregar en el año 2022 más de 2.400 megavatios de capacidad instalada, lo cual representa que la matriz va a haber pasado de ese 0.2% a 12%. Entonces Colombia tiene todo para ser un productor de hidrógeno verde, y en el caso del hidrógeno azul, que se produce a través de un proceso de reformado de metano con gas natural y de gasificación del carbón, pero con tecnología de almacenamiento y captura de carbono, pues Colombia también tiene un gran potencial por su riqueza en materia de carbón térmico, de alto contenido calorífico y de gas natural. ¿Qué presentamos ayer en la hoja de ruta del hidrógeno? Pues complementamos que ya habíamos expedido y el presidente había sancionado la ley 2099, ley de transición energética, y aquí presentamos acciones concretas de carácter de política pública, regulatoria, de temas de infraestructura, del sector privado, para poder hacer realidad la producción de hidrógeno verde y azul en el corto plazo. Tenemos unas metas muy concretas en la hoja de ruta. Queremos que a 2030 el país esté produciendo entre 1 y 3 gigavatios equivalentes de electrolizadores, que es lo que se requiere para producir hidrógeno verde, y cerca de 50 kilotoneladas de hidrógeno azul a 2030, con precios muy competitivos, entre $1.7 por kilovatio por kilogramo para hidrógeno verde y $2.4 por kilogramo para hidrógeno azul. Entonces la hoja de ruta trae estas metas concretas, cómo las vamos a alcanzar, cuáles son las acciones en política pública regulatoria y además cuáles son las inversiones que se requieren para estos proyectos. Tenemos inversiones estimadas entre 2.5 y 5.5 billones de dólares, con la posibilidad de generar entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo de manera directa, trabajos bien remunerados, y lo más importante de todo, porque aquí lo que conecta todo esto es, por supuesto, la lucha contra el cambio climático, y esos proyectos de hidrógeno verde azul nos permitirían reducir entre 2.5 y 3 millones de toneladas adicionales de CO2 para seguir cumpliendo con esa meta de reducción de 51% que ha anunciado el presidente Duque para el año 2030. Carlos Fernando, su pregunta para el señor ministro, haciendo pedagogía sobre esta hoja de ruta del hidrógeno. Sí, señor ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar el tema del hidrógeno en las flotas del servicio público en el país y también especialmente en la aviación? Claro, entonces esos son sectores que son propensos para utilizar hidrógeno en transporte sostenible. En transporte público masivo se puede utilizar el hidrógeno con pilas de combustible, es el nombre técnico, pero son vehículos, buses, vehículos livianos y carga pesada que se transportan, y el hidrógeno ahí hace una reacción con el oxígeno y se convierte en un combustible que tiene 0 emisiones, porque se produjo sin haber tenido ninguna inclusión de temas de hidrocarburos, que es obviamente el estándar que tenemos hoy. Entonces, para transporte público masivo podemos tener buses, ya tenemos empresas en Colombia con diseños para tener los primeros buses
con pila de combustible de hidrógeno en el corto plazo. Ese seguramente va a ser uno de los 3 pilotos que ayer también anunciamos en la hoja de ruta. Esperamos dejar en operación 3 proyectos piloto de hidrógeno verde antes de que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque. Uno de ellos es en transporte, movilidad sostenible. Otro es para usarlo en el proceso de refinación, seguramente en la refinería de Cartagena por parte de Ecopetrol. Daliana, su pregunta y es el interrogante que teníamos antes de la pausa. Así es, un interrogante porque esto está mucha ciencia, Muy lo que decía interesante. ahorita parece ciencia ficción, decía Carlos Fernando, y es que podríamos hablar en un futuro de no tanquear nuestros carros con diésel o con gasolina y sí hacerlo con hidrógeno. Sí, así es, y ahí hay dos desarrollos tecnológicos muy importantes. Lo primero, que es lo que hablábamos ahora, pilas de combustible a base de hidrógeno, pero esos son carros que tienen una dedicación exclusiva para el hidrógeno. Ya hay empresas que fabrican este tipo de vehículos, por ejemplo, la empresa Hyundai tiene ya vehículos que son a base de hidrógeno en el mercado comercial. La empresa Toyota también tiene una línea que se llama Mirai, que se vende ya en Estados Unidos y en Europa. O sea, ya existe la tecnología y ya está en una fase de desarrollo comercial. Una segunda aplicación que hay pilotos en este momento y se le entregó al presidente Iván Duque una carta de expresión de interés de 7 empresas privadas para desarrollar todos los temas de hidrógenos. Ahí había una compañía que llamaba la atención, que es la empresa Porsche de vehículos de alta gama. Porsche, por ejemplo, ya tiene pilotos en otros países en donde el hidrógeno verde se mezcla con CO2 capturado de la atmósfera y eso genera un combustible que se conoce como combustible sintético. ¿Cuál es la gran ventaja de ese combustible sintético? Que ese combustible se le puede echar o tanquear a un vehículo a combustión común y corriente sin hacer ningún tipo de modificaciones y pues al hacer el proceso de combustión de ese combustible sintético, las emisiones de CO2 son equivalentes a la captura que se hizo con anterioridad para mezclarlo con el hidrógeno verde y producir ese combustible sintético. Por lo tanto, sería un combustible totalmente neutro en materia de emisiones de CO2. Entonces ahí hay otra aplicación, que hay pilotos en desarrollo y pues quedamos muy contentos que la empresa alemana Porsche hubiera firmado esa carta de expresión de interés en la hoja de ruta del hidrógeno para Colombia. Pues interesante, ministro, este último dato. Quisiera preguntarle por una declaración que difundimos aquí en Casa de Nariño en Línea, ministro, con el presidente de Ecopetrol, hablando sobre las pruebas, Carlos Fernando, en Cartagena de electrólisis. Sí, señor. Eso suena muy enredado. Un poco el proceso químico que se está realizando en la refinería de Cartagena. Pues, ministro, ¿qué nos puede contar de ese proceso del cual nos habló el presidente de Ecopetrol? No es para nada complicado. Yo creo que es más el nombre que le hace pensar a uno que es complicado. El proceso de la electrólisis se basa en hacer la separación de los átomos del hidrógeno y el oxígeno en el agua. El agua, como todos sabemos, es H2O, o sea, una molécula de hidrógeno por 2 de oxígeno. Para producir hidrógeno verde se hace a través del proceso de electrólisis, que básicamente lo que quiere decir es que se le aplica una corriente eléctrica al agua y esa corriente eléctrica logra separar los átomos de hidrógeno y de oxígeno. ¿Qué es la importante de la corriente eléctrica? Que esa energía eléctrica haya sido producida con energía renovable. Por eso la importancia de tener el recurso eólico, el recurso solar. De eso se trata la producción de hidrógeno verde a través del proceso de electrólisis, y lo que ha manifestado Ecopetrol a través de su presidente, el doctor Felipe Bayón, es que el hidrógeno que hoy se consume en las refinerías, tanto en Barranca como en Cartagena, que es hidrógeno gris, porque se produce a través de un proceso de reforma del gas natural, pues se puede ir reemplazando por hidrógeno verde gradualmente. Ministro, además de Barrancabermeja y Cartagena, ¿en qué otras zonas del país se está trabajando en la hoja de ruta del hidrógeno? Pues en la hoja de ruta, que lo pueden ver las personas que consulten el documento, que es público obviamente, se dividió el país en regiones de acuerdo a su potencial de producir hidrógeno verde y azul. Y lo que nos ha dado como resultado de ese análisis es que sobre todo la región que se denominó Caribe Norte, incluye la Guajira, partes de Atlántico, de Magdalena y de Cesar, es la región que tiene mayor potencial desde el punto de vista de un precio competitivo para producir hidrógeno verde. Pero en el más largo plazo también aparece la
región de Andina Norte, la región también de Caribe Sur, como grandes potenciales de producción de hidrógeno en el mediano y largo plazo. Ministro, en el país también hablamos de hidrógeno gris, de hidrógeno verde, lo hemos escuchado usted en diferentes escenarios hablar de hidrógeno azul. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Una explicación para que todos nuestros televidentes entiendan más, comprendamos todos más sobre este concepto. Uh-huh. Claro, entonces el hidrógeno gris es lo que se consume hoy en Colombia y en todo el mundo. Se produce a partir de, lo decía ahora, un reformado de metano, del gas natural. Pues el gas natural, que es un hidrocarburo, la molécula ahí es CH4, que tiene una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, y pues hay un proceso para separar esas moléculas y también capturar el hidrógeno. ¿Qué pasa? Que ese proceso tiene emisiones de CO2 y se llama hidrógeno gris porque esas emisiones de CO2 no se mitigan de ninguna manera. ¿Qué es la diferencia con el hidrógeno azul? El mismo proceso, sino que las emisiones de CO2 que se hacen en el proceso de su producción se capturan con una tecnología de captura de almacenamiento de carbono, y eso hace que se pueda mitigar hasta en un 95% la producción de emisiones de CO2, y por eso se le llama hidrógeno azul. Esa es la diferencia entre el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde, que prácticamente sale de un proceso de electrólisis como lo hablamos ahora. Ministro, ya para terminar y agradeciendo su tiempo, ¿cuándo empieza en firme esta hoja de ruta del hidrógeno? Y pues háblenos de los pilotos que incluso mencionó el presidente. Bueno, la hoja de ruta está prevista para los próximos 30 años, es un proceso de largo alcance, pero tenemos que tener unas metas volantes y acciones concretas en el corto plazo. Lo más importante de lo que hablamos ayer, digamos, para que la gente vea que esto es una realidad, que es algo concreto, son esos al menos 3 pilotos iniciales que queremos dejar en operación en el gobierno del presidente Duque. El primero va a ser con este electrolizador que ha adquirido Ecopetrol. Esperamos que el próximo semestre esté ya produciendo hidrógeno verde en Cartagena, en la refinería de Reficar. Y tenemos otros 2 pilotos también de transporte de movilidad sostenible, con vehículos livianos y con transporte público, para que tengamos los primeros vehículos a hidrógeno también en el país el próximo año. Ministro, esta sí se la voy a hacer. ¿Al fin es Ministerio de Minas y Energía o Ministerio de Energía? No, pues el nombre oficial es el Ministerio de Minas y Energía, pero las minas son energía y la energía son minas, entonces podemos hablar del Ministerio de Energía sin ningún problema. Lo hemos escuchado, incluso hasta el presidente Duque en los eventos. Ministerio de Energía, podemos decirle también. Pues doctor Diego Mesa, Ministro de Energía, queda claro. Muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea. A ustedes muchas gracias. Esto es el futuro de la transición energética, pero el futuro está ocurriendo hoy en Colombia. Pues ahí está, gracias ministro, ahí está muy bien explicado este ABC de la hoja de ruta del hidrógeno. Noticia muy importante porque es el futuro de la movilización de la energía en el mundo, y ya Colombia entra en forma y en firme en este tema. Pues en segundos, en minutos vamos a tener esta entrevista en la página de Casa de Nariño en Línea, por supuesto. Vamos con noticias de nuestras regiones. En noticias de nuestras regiones, el Ministerio de Educación junto con la Gobernación del Valle entregaron las obras de ampliación y de mejoramiento de la institución educativa Miguel Antonio Bonilla, la sede del Sagrado Corazón de Jesús en La Victoria. Así es, Valle del Cauca. Allá nuestra compañera Natalia Dávila nos cuenta todos los detalles sobre este mejoramiento. Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, finalizó y entregó a la comunidad del municipio de La Victoria las obras de ampliación de la institución educativa Manuel Antonio Bonilla, sede Sagrado Corazón de Jesús, las cuales beneficiarán a cerca de 220 estudiantes de esta región del país. El proyecto contempló la intervención de 491 metros cuadrados, así como la construcción de 3 aulas de clase nuevas, la renovación de otras 6, la entrega de 11 baterías sanitarias, un comedor escolar, zonas administrativas y espacios complementarios para el beneficio de estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.
El total de la inversión para este proyecto fue de 2.290 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional aportó 1.843 millones de pesos, mientras la Gobernación del Valle del Cauca 446 millones de pesos. Con este proyecto se completan las 203 entregas de obras de ampliación y mejoramiento a la infraestructura educativa urbana en el país. Nuestro compañero de la redacción, Pablo Moreno, nos trae todos los detalles de una acción de las autoridades en Tumaco, en el departamento de Nariño. Fue incautado otra vez un nuevo cargamento de cocaína, esta vez avaluado en $15 millones. La Armada de Colombia en el Pacífico nariñense logró la interdicción de una embarcación que en su interior transportaba 458 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Esta droga estaba evaluada, según las autoridades, en $15.434 millones. Gracias a información de inteligencia del Permanente Desarrollo de Operaciones de Seguridad y Control, los guardacostas de Tumaco y la Fuerza Naval del Pacífico lograron la interdicción. Fue conducida hacia la estación de guardacostas de Tumaco, donde se puso a disposición del personal de la SIJIN de la policía, quienes efectuaron la prueba PIPH arrojando positivo para clorhidrato de cocaína. En esta operación se incautaron también 90 canecas con 1.620 galones de combustible, así como equipos satelitales y de navegación. De acuerdo con información de inteligencia, la droga sería enviada desde el sector de Boca Grande, Nariño, hacia Centroamérica. Con esta incautación se afectan las finanzas del grupo armado Los Contadores, quienes delinquen en la región. Importante esta noticia, este golpe de nuestra fuerza pública. $15 millones, esta incautación en Tumaco, incautación de cargamento de cocaína. Sí, una golpe nueva importante. Acción. Y otra noticia, don Camilo Restrepo, muy buenas tardes. Otra incautación bien importante, esta vez de marihuana. ¿En dónde? Sí, señor. Muy buenas tardes, compañeros. ¿En dónde? En La Guajira. Un cargamento que era transportado en un tractocamión, en un camión inmenso que hablaba de transportar pollos a La Guajira, pero resulta que gracias al operativo de la Policía de Tránsito del departamento fue logrado encontrar en una caleta, ahí vemos en la parte delantera de este camión, otro tipo de una tonelada, otro tipo de 33 kilogramos de marihuana. Sí, señor. Este cargamento había salido desde Cali rumbo a Maicao, y como saben las autoridades, allí se está acopiando un poco la droga para sacarla por la parte superior de Colombia, por las lanchas Gofa hacia Centroamérica. Esta importante operación, pues lógicamente hace parte del llamado que ha hecho el presidente de la República a no desfallecer y a incrementar los operativos contra el narcotráfico. Habla el coronel Gabriel García, comandante de la policía en el departamento de La Guajira. El tractocamión, la guía indica que venía con un cargamento de pollo. Sin embargo, al ocultar minuciosamente encontramos una caleta muy bien diseñada. Un vehículo que primera vez que ingresa al departamento según los registros que tenemos, pero gracias a la pericia de los hombres que tenemos en la unidad de carreteras, logramos identificar esa caleta. Bueno, pues como ustedes se pueden imaginar, hay una persona capturada que era el conductor y el camión, todo será dispuesto para la fiscalía que empiece la investigación sobre este nuevo cargamento que cae gracias a la Policía de Tránsito en La Guajira. Pues muchas gracias, Camilo. Ahí está el trabajo de nuestra fuerza pública. En segundos, noticias económicas. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Vamos con los indicadores, cómo se comportan hoy los más representativos, como la tasa representativa del mercado, el dólar para hoy, para la jornada del lunes 4 de octubre del año 2021. El dólar, sí, ya cerró hace 9 minutos en 3.781 pesos con 35 centavos. Sigue por debajo del... Bajó, sí. Estaba en 3.800 la semana pasada. En el euro, la cotización cerró en 4.401 pesos con 16 centavos. El petróleo barril, marca o referencia WTI, en $75 con 69 centavos. Este sigue aumentando y nuestro café colombiano mantiene su cota. Está en $2 con 48 centavos la libra en las bolsas principales del mundo entero. El café colombiano. Muy bien por el café. Se mantiene. Se mantiene con un muy buen precio. Bueno, en segundos, noticias de Paz con Legalidad. Con legalidad.
El departamento de Antioquia asumirá la política pública de la paz con legalidad. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, entregó detalles de este anuncio y aseguró que el 75% de las familias en Colombia han recibido insumos para la sustitución de cultivos ilícitos en esta región del país. Esto dijo el consejero Archila. Una muy buena noticia para Antioquia, una muy buena noticia para el país. El departamento de Antioquia, la gobernación y la asamblea de diputados adoptaron su política de implementación, adoptaron su política de paz con legalidad. Eso quiere decir que la articulación que estamos teniendo en materia de apoyar a las víctimas, de apoyar el proceso de reincorporación, de avanzar en procesos de sustitución de cultivos ilícitos para los 24 municipios que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial de 4 subregiones, todos los 4 componentes de desarrollo rural integral, el proceso de desminado, el énfasis en las mujeres y en las etnias, van a tener un renovado impulso. Quedamos de vernos en exactamente 6 semanas para que cada una de las 50 entidades del orden nacional, las secretarías, la cooperación internacional que estuvo con nosotros y el sector privado, lleguemos al detalle de lo que vamos a hacer de aquí a diciembre del 2021. Y la razón es sencilla, lo que estamos construyendo va a transformar las zonas rurales, va a eliminar las condiciones de violencia de una vez y por todas, y vamos a llegar a diciembre, a junio del 2022 con un proceso absolutamente irreversible. Los deportes, en Noticias Casa de Nariño en línea. Los deportes para irnos, Carlos Fernando, con una participación histórica de Colombia. ¿Dónde y en qué disciplina? En Yankton, esto es Dakota del Sur, en Estados Unidos, serán los campeonatos mundiales y la disciplina es el tiro con arco. Colombia confirmó su ingreso a la élite de este deporte, superando incluso a Corea del Sur, que fue la gran ganadora en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí estamos viendo en imágenes a nuestras 2 campeonas, Sara López, Nora Valdés y el profe Ever Mantilla, saludando al ministro Guillermo Antonio Herrera. Allí estuvieron en la sede del ministerio hace algunas horas compartiendo lo que fue su experiencia, porque Slobodan y Daliana y seguidores, por primera vez Colombia ganó 3 medallas de oro en esta modalidad. Buenísimo. Sara y Nora son campeonas mundiales en esta modalidad y vamos a escucharlas a ellas hablando sobre la importancia de esta participación en los mundiales de Yankton en Dakota del Sur en Estados Unidos. Sarita López, la gran campeona, destacó la participación de nuestro país en este mundial porque así nunca se había logrado obtener 3 medallas de oro, 3 campeonatos mundiales en esta disciplina. Bueno, el pasado mundial ha sido el mejor mundial de nuestra carrera. Nunca imaginamos obtener todas las medallas posibles en un mundial y las cosas se nos dieron. Escuchar el himno 3 veces fue maravilloso y pues la 4ª vez que fue en la final de la Copa del Mundo. Estamos muy felices, muy contentos con el trabajo. Fueron muchos meses de mucho sacrificio, pero sin duda estoy segura que es el mayor logro de toda mi carrera y viene en un momento muy importante porque tuve un inicio de año un poco, digamos, de un bajón, pero las cosas se me fueron dando y estoy muy contenta porque termino en un muy buen nivel. Bueno, siento que vamos por muy buen camino, hay mucho trabajo por realizar, pero ya hay mucho trabajo que se ha realizado, las ligas tienen mucho apoyo para sus deportistas y hay mucho futuro en cuanto a los arqueros juveniles. Lo más importante aquí es que ellos tienen la capacidad de entrenar con nosotros, nos ven como iguales, nos ven como amigos, nos piden consejos y nosotros les ayudamos y así es como vamos construyendo un equipo más fuerte para el futuro. ¿Qué tal el brazo? Sí, señor. Creo que fuerte, porque hay que tener mucha fuerza. El arco pesa, ese arco pesa muchísimo. Hay que tener fuerza, fortaleza y también mucha precisión a la hora de hacer el lanzamiento. Nora Valdés, nuestra otra campeona, destacó que además del trabajo deportivo, de rendimiento, de entrenamiento, la familia es una familia, la familia del arco en Colombia. Sí, creo que lo que nos ha hecho crecer tanto como equipo y tener tan buenos resultados ha sido esa unión como familia, esa amistad, ese compañerismo, conocernos también y ser tan honestos las unas con las otras ha ayudado a avanzar en todo ese proceso de trabajo en equipo y poder dar los mejores resultados. Mi invitación es a que
sigan amando lo que hagan, que siempre conecten con ese amor de por qué lo hicieron la primera vez, que disfrutando ese deporte, disfrutando de esa actividad, van a poder seguir llegando más lejos. Y otra de las cosas más importantes es la constancia, que a veces se presentan obstáculos, se presentan situaciones que van a ser difícil que uno siga practicando el deporte, pero siempre intentar buscar la mejor manera de poder seguir haciéndolo, y esa constancia es lo que nos va a llevar a lograr grandes cosas a lo largo del tiempo. Más que equipo, una familia. Puede ser el título de la película de estos logros que hemos logrado obtener, o que los sueños sí se cumplen. Y uno de los papás de la familia, hablamos del técnico, el director técnico de la Selección Colombia de Tiro con Arco, Ever Mantilla, habló que el equipo no se queda quieto, viene a trabajar ya, está haciéndolo muy fuerte en este mes para llegar al ranking de noviembre en Medellín con el objetivo de clasificar a los World Games que se van a realizar también el año entrante, en 2022. Esto dijo el profe. Sí, yo pienso que ella lo toma de esa manera porque es un evento principalmente para todos los países donde participan el mayor número de países, quizás más que en las Olimpiadas, ya que un campeonato del mundo participan todos los países que quieren opciones a tener este evento. Y era una de las metas a alcanzar por el arco compuesto femenino, el arco compuesto masculino, y de manera personal para Sara López en su transcurrir de trayectoria deportiva. Eso es satisfactorio, ya que se siente algo totalmente emocionante al escuchar las notas del himno nacional, el cual trae y conlleva internamente, solamente lo siente el que lo está viviendo en ese momento, ya que es el fruto de esa lucha constante, de todo ese sacrificio a través de los años y el tiempo que ha dedicado para esta disciplina. Tenemos que seguir trabajando, ya que siempre tenemos que tener en claro de que en adelante tenemos que tener generaciones de relevo. Los deportistas van dando su trayectoria, van mostrando su marca, pero tenemos siempre que resaltar la transparencia con las generaciones que más adelante van a representar a esta disciplina en los eventos internacionales. Dice el profe Ever que también habrá representación de Colombia en los juveniles, en los Panamericanos de Cali, que se van a realizar también próximamente en nuestro país. Bueno, importante. Sí, señor. Ahí cerramos la noticia deportiva para el día de hoy. Buenas noticias en el tiro con arco. Sí. Bueno, nos vamos. La invitación, como siempre, es mañana a las 12 del día con todas las informaciones del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República aquí en Casa de Nariño en línea, y esperamos que el WhatsApp y el Facebook se normalice. Instagram. ¿Cómo se sienten? Se siente uno raro, ¿no? Rara. Siento que me falta. Es que esto ya no es ni la oficina, esto ya hace parte de la extensión de la mano. Es que es el trabajo. Por supuesto. Yo quisiera volver al teléfono con... ¿El disco? No. El teléfono normal, la flechita. El 1100. Donde, no contestan, vienen un mensaje de texto y ya. Yo ya estoy en modo iMessage, ya me hicieron ahí hasta grupos y todo. O Telegram, que es el Telegram otro, ¿no? También, hay varios ahí que pueden funcionar. Sí, porque es que el tema del WhatsApp es complejo. Complejo, pero es que la conexión... Sí, obviamente hoy es vital. Necesaria. Es vital, es por ejemplo, para el trabajo que estamos realizando a diario. Pues mira, hoy... No más con los titulares y todo el material, hay que hacer magia casi. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, la cita mañana a las 12 aquí en Casa de Nariño en línea. Buena tarde y sobre todo, buen almuerzo. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.